Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al episodio número 5 de su podcast de boxeo favorito, Vendas y Guantes. Muchas cosas importantes vamos a estar hablando. Por supuesto, recordarles que se suscriban, que compartan el contenido si les gusta el boxeo. Cualquier comentario, queja, sugerencia es bienvenida. Pero para los fanáticos del boxeo, por favor, compartan este contenido. Hay que seguir apoyando, por supuesto, a la comunidad. Y yo los invito a que se suscriban a mi canal para recibir notificaciones con respecto a este importante podcast de boxeo. En este episodio, vamos a repasar las funciones de un fin de semana plagado de buen boxeo, con Devin Haney y George Kambosos, con el regreso de Deontay Wilder, con el regreso de Caleb Plant, con la victoria de Claressa Shields. También estaremos analizando rumores y posibles peleas, por ejemplo, la de Benavides, que se está manejando contra Uzcategui en enero próximo. También Josh Taylor contra Jake Catterall, ya están cerca de llegar a un arreglo. Por supuesto, estaremos hablando acerca de los rumores que posicionan a Lomachenko peleando tal vez contra el Pitbull Cruz. También sobre la mandatoria de Gennady Golovkin contra el brasileño Esquia Falcao, Zach Parker contra John Ryder, el tema de Sonny Edwards y el Rey Martínez. Y por supuesto, este fin de semana pelea el Bronco Lara. También estaremos dándole un vistazo. Vamos a arrancar con el repaso de las peleas de este fin de semana pasado. La verdad es que, insisto, fue un fin de semana extraordinario en cuanto a boxeo, en cuanto a cantidad y a calidad también. Tuvimos peleas espectaculares. Desde Michaela Mayer, que le tocó caer contra Baumgartner. También Claressa Shields con una exhibición espectacular frente a Savannah Marshall para vengar su derrota de hace 10 años en amateur. Por supuesto, el regreso de Deontay Wilder, que se vio mejor que nunca. También el caso de Caleb Plant en esta misma función. Pero sin duda alguna, por lo que estaba en juego, por el tema del campeonato indiscutido en las 135 libras, la más importante de todas para mí fue Devin Haney contra George Kambosos. Y vamos a comenzar por ahí. Una revancha que comenzó, digamos, ilusionante para George Kambosos. La verdad es que los primeros rounds sí se vio mejor de lo que se había visto en la pelea pasada. Al menos personalmente lo vi ganar los 2 primeros rounds. Creo que consiguió 3 de los primeros 6, es decir, desde la perspectiva de un servidor llegaba empatado a la mitad del combate. Y bueno, evidentemente esta situación desafortunadamente no la pudo mantener y terminó por ser una decepcionante actuación de George Kambosos, que, insisto, inició muy bien, inició agresivo, buscando al cuerpo, pero a final de cuentas, en términos generales de la pelea, no fue como tenía que haber sido. Y lo decíamos en la previa, si George Kambosos quería ganarle a Devin Haney, tendría que cambiar muchísimas cosas con respecto a lo que mostró en la primera pelea, y desafortunadamente para su causa no fue así. A final de cuentas, no tiró el volumen de golpes que se esperaba. Devin Haney, una vez que pudo establecer la distancia, el tema del jab y por supuesto buscar ese recto de derecha que constantemente ocasionó mucho daño a George Kambosos durante la pelea, pues ya no encontró la fórmula, y de hecho creo que terminó por ser un triunfo todavía más dominante y esclarecedor de Devin Haney de lo que fue en la primera pelea. Y es que en la primera pelea, pues simple y sencillamente fue mucho jab. Trabajó el jab de forma espectacular Devin Haney en la primera pelea. Tiró un total de 333 jabs. Para esta segunda tiró casi 100 jabs menos, pero estuvo mucho más punzante en el término de los golpes de poder. Estuvo constantemente instalando esa mano derecha en forma de cruzado o de recto en la cara de George Kambosos. También estuvo constantemente conectando ese upper o volado de izquierda que tomaba por sorpresa a Kambosos. Ahora, en el caso de Kambosos, creo que se equivocó de estrategia una vez más. Me parece que estaba claro que era muy complicado contragolpear a Devin Haney. Logró medianamente sorprenderlo en los primeros rounds porque Devin Haney quiso tratar de llevar la pelea como tuvo la primera, que era jab, 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 constantemente jab y movimiento. Y ante esta situación, Kambosos sí estableció, digámoslo así, un mini plan. Porque los primeros rounds veíamos a Kambosos quitarse el jab y contragolpear con 2 o 3 golpes. Eso le funcionó al principio, pero una vez que Devin Haney encontró la manera de golpear y cambiar de ángulo o de tirar 2 o 3 más golpes para así mantener a raya a Kambosos, no pudo más el peleador australiano. Esa es la realidad. Ahora, también es cierto que ante un peleador elusivo, y lo hemos comentado también varias veces, ante un peleador elusivo es muy importante cortar el ring,
cortar el ring y sobre todo manejar un volumen alto de golpeo. Esta situación no la pudo hacer George Kambosos. El volumen de golpeo honestamente fue bastante inferior a lo que yo hubiera esperado en esta revancha, tomando en cuenta el estilo que pudo haberle dado más dividendos. Y es que si uno revisa, Kambosos tiró 417 golpes en la primera pelea. En esta tiró 311, poco más de 100 menos. O sea, si ya estuvimos hablando sobre el volumen de golpeo que era necesario para poder hacerle daño a un peleador así de elusivo, tirar 100 golpes menos evidentemente no es una buena estrategia. En cuanto a los golpes de poder, bueno, pues evidentemente Kambosos tampoco tiró muchos, tiró 181 por 202 de la primera pelea, es decir, el volumen en general decreció por parte del peleador australiano y esto era algo que no podía suceder si quería hacerle daño a un peleador elusivo. Lo hemos visto en infinidad de ocasiones. Lo vimos con José Luis Castillo y Floyd Mayweather. La misma táctica utilizó, por ejemplo, Marcos Maidana, Oscar de la Hoya, que estuvieron presionando constantemente. Oscar de la Hoya era un virtuoso del ring. Era un tipo con muchísima técnica. Y si tú revisas la pelea con Tito Trinidad, el tipo manejó el ring de forma espectacular, pero se dio cuenta de lo que necesitaba contra un peleador como Floyd Mayweather. Cortó el ring, tiraba muchos golpes, buscaba el cuerpo, y esto George Kambosos no lo hizo. El volumen honestamente quedó mucho, pero mucho a deber en este combate para Kambosos. Y también Devin Haney, hay que decirlo, supo reajustar en la segunda mitad de la pelea para dominarla de forma abrumadora y terminar llevándose una victoria pues por al menos 4 o 5 puntos, 4 siendo benevolente con Kambosos y 5 yo creo que ya un poquito más claro a lo que se vio en la pelea. No me parece que este sea el capítulo final de George Kambosos en las 135 libras. Creo que es un peleador que puede seguir dando de qué hablar porque tiene condiciones, porque tiene habilidades, pero honestamente a mí me decepcionó mucho la estrategia que manejó para esta segunda pelea porque lejos de mejorar, creo que incluso terminó siendo dominado de mejor manera por parte de Devin Haney, que dicho sea de paso, es un espectáculo en cuanto a recursos boxísticos, es un tipo sumamente técnico, es un tipo que maneja las piernas y la cintura defensivamente de forma espectacular y que además este tipo de peleadores suelen tener una carrera muy prolífica y muy sana porque es muy raro verlos castigados, es muy raro ver que les conecten un golpe con claridad y a final de cuentas ha ido mejorando muchísimo el tema de la precisión de Devin Haney. Por ejemplo, para que se den una idea, en este combate conectó el 49% de golpes de poder. Estadísticas de acuerdo a CompuBox. 49% de 232 que tiró, conectó 114. Esta estadística se refiere a los golpes de poder, por supuesto, a todo golpe que no sea un jab. Evidentemente es complicado calcular el tema de la fuerza, el tema de la intención y bla, bla. Entonces, todo lo que no sea un jab es catalogado como golpe de poder. Y Devin Haney conectó el 49%, siendo ampliamente dominante en la primera pelea, apenas pudo conectar el 27%. Kambosos ciertamente hizo un buen trabajo los primeros rounds al cuerpo, pero después decayó completamente, no pudo mantener el ritmo. Es que es complicado cuando tienes un peleador que está tan acostumbrado a boxear de una manera. Sacarlo de esa zona le cuesta muchísimo. Y se vio con Kambosos. Kambosos está acostumbrado al contragolpe, a manejar un poquito la distancia, a mover la cintura, entrar y salir con recursos, con técnica. El problema es que Devin Haney es más técnico que tú. Y cuando un peleador es más técnico que otro, la diferencia termina siendo abrumadora. Y eso ya lo habíamos comentado. Se ha visto en distintas ocasiones. Para un peleador técnico, elusivo, que maneja bien las piernas, que maneja bien la cintura, la fórmula es otra. George Kambosos jamás la pudo encontrar. Ahora, ¿qué sigue para Devin Haney? A mí me encantaría ver una pelea contra quien fuera, pero si a mí me preguntan a quién le veo posibilidades de hacerle daño a Devin Haney, tengo dos que podrían jugar su juego mejor que él, que son Shakur Stevenson y Lomachenko, que son dos virtuosos del ring también, que no le piden nada en cuanto a técnica y recursos boxísticos a Devin Haney. Y tengo otro que muchos se van a sorprender, pero yo creo que el Pitbull Cruz, cortando el ring con un volumen elevado de golpes, puede meter en problemas a Devin Haney. Y es que Devin Haney, en la pelea en donde más batalló de las recientes que ha tenido con Jojo Díaz, con el propio Kambosos, con el que más batalló fue con Jorge Linares.
Linares le tiró 620 golpes. Y en esa pelea, Devin Haney se lleva el combate por decisión unánime, pero se lleva 2 tarjetas 116-112 y una tarjeta 115-113. Acá se lleva 2 tarjetas 116-112 y una tarjeta 117-111. Es decir, fue claramente más cerrada la pelea con Jorge Linares que con George Kambosos, que cualquiera de las dos. Y Linares tiró 620 golpes, 200 más que Kambosos en la primera pelea y 300 más que Kambosos en la segunda. Y esta situación creo que muy pocas personas le han puesto atención, y es que a Haney hay que tirarle constantemente. Ojo, también es cierto que Devin Haney estableció récord de golpes conectados a Jorge Linares. O sea, nunca le habían conectado tanto, pero es el riesgo que tienes que asumir para ganarle a un peleador así. Es el riesgo que tienes que asumir, buscar la pelea en corto, cerrártele, cortar ángulos, cortar el ring. Evidentemente, en la teoría es fácil, en la práctica se complica. Pero ¿cómo esperaba Kambosos ganarle contragolpeando con 1 o 2 golpes, tratando de usar la distancia, manteniéndose a media distancia, que era el punto perfecto para que Haney conectara el 1-2 cuantas veces quería? Esa no es la pelea que tienes que hacer a Devin Haney. Y yo creí que Kambosos lo había entendido, pero bueno, en definitiva estaba equivocado. Vamos a comentar rápidamente sobre el rumor del Pitbull Cruz contra Lomachenko. ¿Por qué? Porque se habla de que a partir de acá Haney iría contra Vasil Lomachenko en caso de que Loma le gane a Jamaine Ortiz. Pero también es cierto que Mauricio Sulaimán comentó que durante el próximo congreso del Consejo Mundial de Boxeo, pues estaría anunciando tal vez la pelea eliminatoria entre Loma y Pitbull Cruz para ser el retador por el cinturón CMB que ostenta Devin Haney. En una supuesta pelea entre Lomachenko y el Pitbull Cruz, yo creo que es amplio favorito Lomachenko. Amplio favorito. Y la fórmula la acabo de dar. Creo que el Pitbull tiene argumentos para poder llevarse el combate. Porque si alguien puede, pues, aumentar el volumen de golpeo, buscar una pelea en corto, buscar una pelea sucia en el buen sentido de la palabra, así pegadito, que roce la frente, que roce el codo, que estés incómodo todo el tiempo, es el Pitbull Cruz. Sin embargo, creo que Loma técnicamente y con recursos boxísticos es ampliamente superior al Pitbull. También es cierto que un tipo como Orlando El Siri Salido y otro tipo como Teófimo López mostraron ese camino, ¿no? Cortar el ring, cortar ángulos, buscar el golpe al cuerpo y tratar de incomodar constantemente a Loma con volumen de golpeo. Aún así sigo viendo a Lomachenko como favorito. Ahora, también es cierto que Lomachenko no necesita de Pitbull Cruz para ir por el título. Incluso cuando estaba en posesión de George Kambosos lo buscó a él antes de buscar a Devin Haney para darle la oportunidad del título, tomando en cuenta que pues Loma había sido despojado por Teófimo López. Y en esta situación, pues Kambosos lo legal le pareció fue buscar a Lomachenko, que rechazó la oportunidad para mantenerse en Ucrania en este conflicto que ya todos conocemos. Y que bueno, pues evidentemente Top Rank está en aras de organizar la pelea con Devin Haney. A mí me encantaría ver un Lomachenko-Haney. Creo que la edad está del lado de Devin Haney, la edad y el tamaño. Porque Loma, pues es cierto que ya para la 135 pues es un peleador un tanto chico. No se le ve tan grande. Ya incluso es impensable pensar en ver a Lomachenko en la 140. En cambio a Devin Haney sí se le vio bastante desnutrido ya, deshidratado para la pelea con Kambosos. Incluso fue meme y demás. Entonces a mí me encantaría, o sea, obviamente soy mexicano y quiero ver al Pitbull contra Loma, pero yo creo que una pelea Haney-Lomachenko ofrecería más al mundo del boxeo. Por la edad de Loma, por la condición física de Devin Haney, que no le queda mucho tiempo en las 135 libras, al menos pues sí se vio bastante demacrado en el pesaje para la pelea con Kambosos. Creo que pues es ahora o nunca. En caso de que Lomachenko gane contra Jamaine Ortiz, que primero tiene que ganar porque sorpresas ha habido un chingo en las últimas peleas, a mí me gustaría más verlo contra Devin Haney que contra Pitbull Cruz, pero si se hace con Pitbull Cruz sería fantástico. Ahora, no sé qué tanto le convenga al Pitbull pelear ahorita con Loma. Creo que al Pitbull le conviene un poquito más, digo, no es lo óptimo, no es lo que queremos los fans, obviamente lo queremos ver contra los mejores, pero
pero Loma creo que todavía está bastante funcional. Hay que ver cómo regresa del tema de la ausencia por esto de Ucrania y demás. Pero contra Comi se vio fantástico. Si hace un rendimiento similar contra Ortiz, bueno, seguramente tendrá todavía argumentos para mantenerse ahí en la cima de las 135. Así que si yo quisiera cuidar la carrera del Pitbull, que es evidentemente lo que ha tratado de hacer Shane Gibbons, creo que en ese sentido lo han llevado bien, han sabido explotar su popularidad y no lo han expuesto de fea forma contra grandes leones en la 135, pues dudo mucho que, considerando este tema, vayan a buscar la pelea con Lomachenko. Ahora, pues también es cierto que igual si pierdes con Lomachenko, pues no pasa nada, ¿no? O sea, todavía tiene mucho por delante. El Pitbull es joven, tiene mucho carisma, es un tipo con condiciones. Entonces, pues vamos a ver. Insisto, yo prefiero Lomachenko contra Haney que Pitbull contra Lomachenko, pero pues cualquiera de las dos se puede dar. Si el CMB ordena la mandatoria de Lomachenko contra el Pitbull, bueno, pues será un escalón más que tendrá que sortear Loma para buscar retomar esos títulos que dejó tras perder con Teófimo López. Dejemos de lado el aspecto de Devin Haney y sus posibles pasos en un futuro y hablemos acerca de la otra función que se dio el sábado con el tema de... Bueno, vamos a comenzar con Claressa Shields. Sí, con Claressa Shields, que también peleó el sábado en Gran Bretaña en una función que tuvo solo boxeo femenil. Un gran paso para el boxeo femenil. Digo, hay gente que todavía se rehúsa a darse cuenta del potencial y del talento que existe en este tipo de combates, pero a mí me dio muchísimo gusto porque la de Mayer Baumgartner fue muy buena pelea también. No me gustó la actitud de Mayer, honestamente yo la vi perder contra Baumgartner. Era una pelea cerrada, pero ya de eso a creer que te robaron, para nada. Yo creo que incluso Baumgartner, o sea, pudo haber sido un empate también o pudo haber ido para Mayer, pero algo así como robo no me pareció. Creo que argumentos había para los dos lados. Y luego viene la pelea de la cual quiero hablar, o la persona de la cual quiero hablar, que es Claressa Shields, que tuvo un combate extraordinario, espectacular contra Savannah Marshall. No tiene mucho poder Claressa Shields, digo, su récord lo dice todo, tiene 13 victorias como profesional, apenas 2 knockouts, pero no lo necesita tampoco. Savannah Marshall aguantó candela de forma increíble, pero lo que sí me sorprendió fue la asimilación de golpes de Claressa. O sea, porque mucho se habló del poder de Savannah Marshall y muchos decían, si gana Claressa va a ser por puntos, si gana Savannah va a ser por knockout. Y honestamente ese poder nunca lo vi. Y en parte no lo vi porque Claressa Shields no me dejó verlo. La movilidad, el tema defensivo, mantuvo perfectamente a raya a Savannah Marshall y evidentemente cuando le conectaba, eso sí, cuando le conectaba yo nunca sentí cómoda la mano derecha de Savannah Marshall. Siento que jamás encontró la distancia correcta para conectar una buena derecha. No le vi una derecha sólida en toda la pelea. La estuve esperando 12 rounds, quiero decir 10 rounds durante 2 minutos por cada round y jamás la vi conectar esa derecha que tanto me estuvieron presumiendo. Honestamente, el daño más significativo que le hace Savannah a Claressa fue encontrando la izquierda. Como que siento que se quedaba a medio espacio, no alcanzaba a ver esa soltura en el golpe que pudiera generar daño, no se le veía cómoda, jamás alcancé a percatarme de esa soltura para tirar el golpe con la mano derecha. Y también es cierto que el constante castigo de Claressa Shields, que tiraba combinaciones de 3-4 golpes, pues la tenía también muy al pendiente defensivamente para que no le conectaran directamente en la quijada. En general fue una muy buena pelea. Creo que termina llevándosela a Claressa Shields claramente, no por mucho diferencia, no por mucha distancia, pero sí me parece que Claressa fue la mejor en la noche dentro del ring contra Savannah Marshall y que bueno, pues con esto logra una revancha 10 años después de que Savannah Marshall le ganara en amateur para convertirse en campeona indiscutida de peso medio a nivel mundial. Ya había sido campeona indiscutida en Super Welter, así que Claressa Shields sigue teniendo una carrera espectacular y bueno, pues reconocimiento para Savannah Marshall, que honestamente lo hizo bastante bien. Creo que ha sido la mejor oposición que ha tenido Claressa Shields como profesional y una gran pelea y sobre todo un paso muy importante para el boxeo como tal, como deporte, pero principalmente y específicamente para el boxeo femenino, porque este tipo de peleas, Claressa Shields contra Savannah Marshall, también
por supuesto, las que hemos tenido recientemente, la de Baumgardner contra Micaela Mayer. Honestamente, este tipo de cuestiones le viene bastante bien al boxeo, no solamente al boxeo femenil, sino al boxeo en general. Y enhorabuena por Claressa Shields, que termina llevándose la victoria y es campeona indiscutida en peso medio. Vamos ahora a irnos también con otra función del fin de semana, del sábado. Primero con Caleb Plant. Caleb Plant, que regresó tumbando la puerta, tumbando caña. Regresó de forma notoria con una gran exhibición frente a Anthony Dirrell. Un combate que tenía ganado Plant. Digo, los 8 asaltos previos al knockout, honestamente, yo creo que Plant ganó 6 al menos. Entonces la pelea la estaba dominando de principio a fin Caleb Plant, cuando vino este knockout espectacular por parte del Sweet Hands, del Manos Suaves. Caleb Plant es un gran peleador. Y yo lo dije desde que iba a enfrentar a Canelo. Antes de que enfrentara a Canelo, vi la pelea con Uzcategui. Me gustó muchísimo lo que vi de Plant contra Uzcategui, porque en ese entonces consideraba que Uzcategui era uno de los rivales importantes en esa división. Le había ganado a Andre Dirrell. Y Caleb Plant, honestamente, se vio bastante bien. Pero Caleb Plant en esta pelea mostró cosas que yo no le había visto. Por ejemplo, contra Canelo, pues fue un tipo que normalmente estaba boxeando alrededor del ring, boxeando hacia atrás. Evidentemente, Canelo Álvarez no es Anthony Dirrell. Hay como 3 niveles entre uno y otro. Pero aún así, Caleb Plant dio una exhibición bastante sólida que lo pone de nueva cuenta ahí, a tiro de piedra de una oportunidad para pelear por un título. Y que nos muestra evidentemente lo gran peleador que es. Hay que ponerle atención a Caleb Plant, porque Caleb Plant va a dar de qué hablar sin duda alguna. Ahora, aquí va otro argumento, otra prueba de que David Benavidez no es lo que la gente cree que es. No, al menos hasta ahora. Tiene condiciones, tiene talento, es muy joven, tiene poder, claro que sí. Pero hasta el momento no es lo que la gente cree que es, o lo que los haters de Canelo te quieren vender. Ahora que Caleb Plant noqueó a Anthony Dirrell, ahora que Caleb Plant noqueó a la mejor oposición que ha tenido David Benavidez en su carrera, ¿cuál va a ser el argumento que van a tener los haters de Canelo Álvarez para demeritar la victoria contra Caleb Plant y asegurar que David Benavidez era un reto mucho mayor? Es que hay que darnos cuenta de esta situación. David Benavidez llega al título luego de que Badou Jack dejara vacante el título en Supermedio en 2017. Ante esta situación, el Consejo Mundial de Boxeo ordena la pelea entre Callum Smith y Dirrell por el título vacante. Callum Smith participa en el World Boxing Super Series, en este torneo que tenía a lo mejor de la división, y es sustituido por Benavidez. Entonces iba a ser Benavidez Dirrell. Pero Dirrell se lesiona el hombro y es sustituido por Ronald Gabriel. O sea, el título que gana David Benavidez en el Consejo Mundial de Boxeo en la categoría de supermedio es una pelea entre el sustituto del sustituto contra el sustituto del sustituto. ¿Me explico? Es una pelea entre el sustituto contra el sustituto del sustituto. ¿Qué mérito va a tener eso por encima de ganarle a Callum Smith, que era en primer lugar quien había sido ordenado por el CMB para pelear por el título vacante tras la salida de Badou Jack contra Dirrell? Y Canelo Álvarez se lo gana a Callum Smith en la pelea en 168 libras cuando el título estaba vacante. Es decir, solamente con ese triunfo, Canelo Álvarez ya tuvo mucho más mérito del que ha tenido David Benavidez en la categoría de las 168, porque uno llegó a esta pelea como sustituto, peleando contra otro sustituto por un título vacante. No le ganó a ningún top, ni siquiera él estaba dentro del top de la categoría, y mucho menos le ganó a algún top, porque Ronald Gabriel no estaba ni siquiera dentro del top. En cambio, Canelo sí le gana a Callum Smith. Y ya una vez que era campeón y tenía el título en su poder,
En lugar de buscar la unificatoria, y esto lo he dicho muchas veces, en lugar de buscar la unificatoria con Callum Smith, se fue con Avnil Yildirim, buscando la defensa, el camino sencillo. Y eso es lo que ha hecho David Benavidez en su carrera, el camino sencillo. Insisto, la mejor oposición que ha tenido es Anthony Dirrell, y Caleb Plant lo noqueó de forma fría el sábado pasado. Y ahora, ¿qué pasa con Benavidez? Que al parecer estaría dispuesto a pelear con José Bolivito Uzcategui en enero. ¡En enero! Un Bolivito Uzcategui que desde Caleb Plant esta ha sido su oposición. Septiembre de 2019, Roberto Valdés con marca de 10 ganados, 9 perdidos y un empate. Diciembre de 2019, Lionel Thompson con marca de 21 ganados, 5 derrotas y 0 empates, y ahí perdió por decisión unánime. En marzo del 2021, Josué Obando, 20 triunfos, 28 derrotas y 2 empates. Junio del 2021, Jaime Hernández, con marca de 9 ganados, 4 perdidos y 0 empates. Y en mayo del 2022, en Aguascalientes, México, le ganó a Felipe el Indio Romero, a quien le avisaron prácticamente días antes del combate, y que tiene marca de 21-19-1. O sea, esa es la oposición que elige David Benavidez. Quítense la venda de los ojos, por favor. Quítense la venda de los ojos. No estoy diciendo que no tenga condiciones. Estoy diciendo que hoy, octubre del 2022, David Benavidez no es ni cerca lo que los haters de Canelo te quieren vender. Ni cerca. No le ha ganado a nadie. Su mejor oposición ha sido Anthony Dirrell, y Caleb Plant ya lo noqueó el fin de semana pasado. Ambos lo noquearon en el 9º asalto. Bueno, Caleb Plant lo noqueó. A Dirrell contra Benavidez le pararon la pelea. Es knockout. Pero sí hay diferencia. Entonces, ¿con qué cara me quieren venir a mí a decir que David Benavidez es el que le hace falta y que Canelo tiene que demostrar contra Benavidez? Canelo no tiene nada que demostrar contra Benavidez. Si hay una persona que tiene que demostrar es David Benavidez. Porque toda su carrera ha sido esto. El sustituto contra el sustituto por un vacante, peleó contra Dirrell, buena victoria, y luego en lugar de buscar la unificatoria con Callum Smith, va con Yildirim, pierde el título por cuestiones extra ring, luego regresa, lo vuelve a ganar, lo vuelve a perder, y ahí se anda peleando contra David Lemieux, peleando contra Bolivito Uzcategui, contra este tipo de rivales que, bueno, Caleb Plant ya peleó con Uzcategui, ya peleó con Dirrell, ya peleó con Canelo. Caleb Plant es un tipo incluso más probado que David Benavidez. Y recuerden muchachos, por favor recuerden, banda, que cuando Canelo llega a la división, de los 3 campeones que estaban en la división, que eran Callum Smith, Billy Joe Saunders y Caleb Plant, ¿quién decían que era el más débil de todos? Caleb Plant. Y Caleb Plant tiene mejor resumen en octubre del 2022 que David Benavidez. Así de fácil. Caleb Plant tiene mejor resumen en octubre del 2022 que David Benavidez. Y Canelo noqueó a Caleb Plant. Ojalá se haga la pelea entre Caleb y Benavidez. Sería un peleón. No estoy diciendo que Caleb Plant le va a ganar fácil a Benavidez, insisto. Tiene condiciones, es un peleador muy bueno, es peligroso. Estoy hablando de su resumen, estoy hablando de sus logros, estoy hablando de su trayectoria. Más que de sus recursos boxísticos. Estoy hablando del relato alrededor suyo. Más que de sus recursos boxísticos. Porque, honestamente, sí tiene condiciones Benavidez. Pero, pues yo creo que todavía tiene mucho que demostrar. Y nada más para cerrar el tema de Caleb Plant, David Benavidez y Anthony Dirrell. Mucha gente se le fue encima a Caleb Plant por este festejo de la pala, pero yo creo que Dirrell se lo merecía, honestamente. Estuvo faltando el respeto muchísimo a Plant. Estuvo diciendo que lo iba a plantar, que lo iba a enterrar, que lo iba a sembrar. Entonces, bueno, pues evidentemente Caleb, yo creo que contra cualquier otro rival hubiera estado mal, pero contra Dirrell creo que se lo merecía. Y otra cosa nada más para cerrar.
no falta el hater conspiranoico que una vez que Caleb Plant ya tiene mejor resumen que David Benavides y que ya no hay argumentos para decir que Benavides es mejor que Caleb Plant, ahora ya empezaron de conspiranoicos. Caleb Plant no le soltó las manos hacia Canelo. Qué raro. Verga, güey. Es que neta hay que ser muy pendejo para pensar eso, güey. De verdad, muy pendejo. O sea, muy cegado por tu odio, cabrón. O sea, de verdad, odiar a alguien a niveles superlativos como para no ver la realidad, güey. Vean la pelea otra vez, por favor, entre Caleb Plant y Canelo Álvarez. Y vean cuántas veces Caleb trató de conectar ese voladito de izquierda. Evidentemente no iba con la misma fuerza porque Caleb Plant no se le va a plantar a Canelo porque... ¿Qué pasó con Canelo? Lo mandó a dormir. ¿Y qué pasó con Dirrell? Caleb Plant lo noqueó. Hay niveles en esto. Canelo no es Anthony Dirrell. No vas a poder hacer la misma pelea contra Anthony Dirrell que contra Canelo. Es absurdo, es estúpido. Lo mismo que decían con, por ejemplo, Callum Smith. Es que Callum Smith se vio súper bien en sus peleas previas y a Canelo no le hizo nada. Es que Billy Joe Saunders se vio espectacular y a Canelo no le hizo nada. Es que el perro Angulo contra Lara se vio espectacular y a Canelo ni lo... Bueno, es que hay estilos y hay niveles. Y Canelo Álvarez está 3 niveles por encima de Anthony Dirrell. Pero, por si la vista les falla o ver la pelea no les deja un mensaje claro de las veces que Caleb Plant intentó conectar ese golpe a Canelo y a Canelo no le dio porque Canelo tiene una defensa de élite, una cintura de élite. Y lo vimos contra Jacobs, y lo vimos contra Golovkin, y lo vimos contra Callum Smith, y lo vimos contra Saunders, y lo vimos contra Plant, y lo vimos incluso contra Bivol, quien apenas le pudo conectar el 21% de sus golpes totales, el 21%. Vean la pelea. Vean la cantidad de veces que Caleb Plant intentó ir abajo, arriba y luego volver a subir, como lo hizo contra Dirrell para noquearlo y a Canelo no le conectó. Y también es cierto que si le llega a conectar a Canelo, Canelo tiene una quijada espectacular. Golovkin le conectó sus mejores golpes a Canelo, no le hizo nada. Dimitri Bivol le conectó sus mejores golpes a Canelo, no lo noqueó. Ni siquiera lo puso mal. A Canelo nadie lo pone mal desde que Miguel Cotto, bueno, el hermano José Miguel Cotto lo agarró con una derecha hace muchísimos años y desde entonces nadie lo ha vuelto a poner mal. Entonces, por favor, para todos los conspiranoicos, dejen de pensar pendejadas, cabrón. Dejen de pensar pendejadas. Y ahí les va la estadística para que ya de una vez por todas se acabe esta tontería. De acuerdo con CompuBox, Caleb Plant tiró 209 golpes de poder a Canelo. Eso es un equivalente de 19 golpes de poder por round. 19 golpes de poder por round. Para todos los puñetas que dicen que tenía amarrado ese volado, que tenía amarrada la derecha, no mamen. Amarrados tienen las pinches neuronas, güey, déjenlas fluir. Y para que se den una idea de la diferencia, a Canelo le tiró 19 golpes de poder por round en promedio. A Anthony Dirrell, ¿saben cuántos les tiró? 11. A Canelo le tira 19 golpes de poder por round y a Dirrell le tira 11. Pero nunca falta el hater cegado. Es que no le soltó la mano. Yo les voy a dar un consejo. Cuando un tipo tiene que recurrir a teorías conspiratorias para tratar de defender un punto, es porque está perdido. Ya no le quedan argumentos. Así de fácil. Hablemos ahora acerca de Deontay Wilder. Este tipo es increíble. Deontay Wilder es increíble. Increíble. La mano derecha con la que noquea a Robert Helenius ni siquiera está bien parado, ni siquiera está bien acomodado. Y mandó al país de los sueños a Helenius. Me tardé muchísimo en detectar el golpe. Tuve que ver distintos ángulos a distintas velocidades porque no detectaba el golpe. Hasta que lo vi y quedé impactado. De verdad. Había quienes incluso creían que había sido un clavado. Bueno, para mí la forma en la que cae Helenius y los ojos desorbitados es algo
muy cabrón de actuar para un boxeador. O sea, esa te la creo de un actor de Hollywood, pero para un boxeador yo lo veo complicado. Digo, si vemos las peleas de Kawachi nos damos de cuenta de inmediato lo que es realmente fingir una caída. Pero la derecha de Deontay Wilder a mí me tiene impactado. Ahora, si fuera la única vez que ha noqueado, pues todavía dices, ay, cómo, lo dudo. Pero este cabrón de 43 victorias son 42 knockouts y a Tyson Fury lo tiró 4 veces, 5 veces. O sea, yo creo que su poder ya está fuera de discusión. Entonces podemos descartar ese tema del teatro. Es descomunal. Yo creo que es una de las manos derechas más poderosas en la historia del boxeo. De verdad, al menos en la historia de la categoría de los completos. Incluso el propio George Foreman ya ha dicho que él cree que Wilder pega más duro. Yo creo que Wilder pega más duro que Foreman. Yo creo que Wilder pega más duro que Mike Tyson. Yo creo que Wilder pega más duro que Jack Johnson. De verdad. De verdad, de verdad. ¿Cómo mal parado, con el golpe corto, así como los que estaba comentando que tiró Savannah Marshall, durmió así a Helenius? No lo entiendo. Y lo decíamos en el episodio pasado, Helenius pues no era un cualquiera, había sido su sparring muchísimos años, venía de quitarle el invicto y de volverle a ganar a Adam Gofnacki. O sea, Helenius nunca había enfrentado a un Wilder, está claro, pero pues tampoco era un pendejo, tampoco era un güey que se encontraron ahí en la esquina. Y el poder de Wilder así lo hizo ver. Ahora, qué chingón gesto, la neta, el gesto que tuvo al final, güey, o sea, se le notaba genuinamente preocupado por su amigo en la rueda de prensa, llegó hasta las lágrimas. Todavía se lo encuentra en el hotel al día siguiente, esta plática que comparten en la que Wilder se disculpa y le dice a Helenius, no tienes nada que disculparte, es tu momento, güey, yo tengo 36 años, tengo 25 haciendo esto, yo ya, esta fue mi última pelea. Gracias por la oportunidad. Muy chingón, la neta, Wilder, con esos gestos, con esa plática que tuvo con Helenius. Y ahora otra cosa. Wilder ya descubrió cuál es su peso, güey. ¿Cuál es su peso? No podemos analizar la estamina de Wilder porque duró un puto round la pelea, pero al menos sí podemos ver la intención que tiene de cambiar las cosas. Yo decía en el episodio pasado que no estoy tan seguro de que un boxeador de esa edad cambie su estilo de pelea porque tiene años haciéndolo y porque es complicado que a estas alturas aprenda algo nuevo. Pero, pues el primer round sí se le vio en muchos pasos laterales, mucho movimiento, trató de desplazarse lateralmente. Y bueno, pues después de haber pesado 238 libras en la última con Fury y 231 libras en la penúltima, Wilder regresó a las 215 y ya lo decíamos acá, yo dudaba mucho que fuera a perder poder porque su poder no depende del peso, porque este cabrón es un pedo único en la historia o un pedo de muy pocos en la historia. Ese poder no es normal, no es común, no es frecuente. Pero demostró que este es su peso. Incluso contra Fury, la mejor pelea que hace Deontay Wilder contra Tyson Fury fue pesando 215 libras, ahora pesó 214 y se le vio espectacular. ¿Qué sigue para Wilder? Bueno, pues hay que recordar que él es el número 2 en el ranking del Consejo Mundial de Boxeo y Andy Ruiz es el 3, y que había declarado Mauricio Sulaimán que el que ganara de Wilder Helenius y de Andy Ruiz contra Luis Ortiz se iban a enfrentar para ser el retador oficial por el título que ostenta Tyson Fury. Así que en teoría es el paso que sigue. Pero en septiembre Wilder habló de la posibilidad de pelear con Alexander Usyk por todos los títulos y Usyk dijo que le interesaría pelear con Deontay Wilder, considerando que Tyson Fury va a pelear en diciembre, considerando que Andy Ruiz no tiene mucho que peleó, que está peleando ahora en octubre Wilder, pues el que está disponible para principios de año es Usyk. En teoría es el que podría darse cualquiera de las dos peleas. Ahora también es cierto que Wilder y Ruiz comparten promotora, los dos son de PBC, uno está respaldado por la comunidad afroamericana, otro por la comunidad mexicana, entonces sería un puto boom.
mercadológico. También con Joshua estaría chingón, pero pues con Joshua tienen haciendo la pinche pelea 5 años, 6 años y nada más nada. Entonces yo creo que las opciones reales de Wilder están en Ruiz o en Usyk, y cualquiera de las dos sería muy chingona, pero yo evidentemente quiero ver qué putas pasa con Usyk, güey. O sea, Alexander Usyk es el tipo con más recursos, con más técnica, con más movilidad, con mejor defensa de toda la división. No tengo duda, güey. Pero qué chingados pasa si lo casca Wilder, güey. O sea, yo lo vi recibir a Usyk golpes contra Joshua que honestamente me ponen a pensar si aguantaría un putazo de esos, pero de Wilder. Ahora, también la quijada de Usyk no es de unicel, cabrón. El vato contra Joe Joyce, que es el pinche Juggernaut, que también pega un chingo en esta pelea que tuvieron en este torneo semiprofesional donde representaba Usyk a Ucrania en 2013. Pues ahí de 5 rounds, Usyk ganó los 5 contra Joe Joyce. Y Joe Joyce también pega con madre, cabrón. Y pega un chingo, tira muchísimos golpes. Wilder no tira tantos golpes. Ahora, imagínense en un supuesto escenario en donde Usyk sobreviva, no sé, güey, 6, 7 rounds a Wilder. Wilder, su estilo de pelea no le permite mantener mucho el ritmo hasta los últimos rounds. Es decir, tendría que venir una caída como la que tuvo Fury en la primera pelea. Pero es que Usyk es incluso más móvil que Fury, güey. O sea, yo dudo mucho que lo casque Wilder a Usyk, pero si lo casca a mí sí me genera dudas. Es que esa pinche derecha es de otro mundo, güey. No sé qué chingados, no sé de qué está hecha, cabrón. Pero, pues, vamos a esperar. Si yo tuviera que elegir quién gana de Wilder y Usyk, elijo a Usyk. Y contra Ruiz sería muy buena pelea porque el gordito tiene quijada. También pega sabroso, güey. Pero es que la derecha de Wilder. Vamos a esperar. Ojalá le den la oportunidad directa de ir por los 3 títulos, por el campeonato unificado. Y ya después ver qué chingados pasa con la defensa mandatoria que tendría que hacer Tyson Fury contra el que gane de Ruiz y Wilder. Vamos a dejar el análisis de las peleas más recientes y vamos a hablar acerca de algunas noticias que se han dado este fin de semana. Vamos a comenzar con el tema de Zach Parker y John Ryder. Y ¿por qué es importante? Más que por ellos dos. Se anunció que la pelea va a ser el 26 de noviembre en Londres. Zach Parker llega con récord de 22 ganados y una derrota, 28 años, es de Gran Bretaña. Y John Ryder llega con récord de 31, 5 caídas y 17 knockouts. Zach Parker ganó el título internacional supermedio de la OMB en 2020 contra Rohan Murdoch. Está sexto clasificado en la división para The Ring, pero no está en el top 10 ni para ESPN ni para TBRB. Mientras que John Ryder, que bueno, ya perdió con Callum Smith y con Rocky Fielding, ya estuvimos platicando un poquito en los episodios pasados de él, pero le ganó a Jacobs en 2022, está cuarto para The Ring en la división, sexto para ESPN y sexto para TBRB. Es una pelea interesante, pero más que por ellos dos, es una pelea muy interesante porque la pregunta es, ¿qué chingados va a pasar con Munguía? Con el anuncio de la pelea entre Zach Parker y John Ryder para el próximo 26 de noviembre en Londres, ¿qué sigue para Munguía? ¿Con quién chingados va a pelear? Se supone que iba a pelear con Ryder. Y no va a pelear con Ryder. Jaime, que ya tiene 26 años de edad, que a esa edad ya lo hemos platicado, muchos peleadores ya habían dado pasos agigantados para convertirse en referentes boxísticos. El Canelo Álvarez, que tanto lo critican y que tanto lo revientan a esa edad, ya le había ganado a Austin Trout, ya le había ganado a Erislandy Lara, ya le había ganado a Miguel Cotto. Y Munguía nada. Julio César Chávez, esa edad ya le había ganado al Chapo Rosario, el Terrible esa edad ya había peleado con Barrera. Y si no quieres hablar de leyendas, Devin Haney, la edad que tiene y es campeón indiscutido. Bam Rodríguez ya le ganó a Rumbisay y a Carlos Cuadras, tiene 22, 23 años. Y Jaime Munguía nada. Y el peor es que hace unos años estos nombres de Bam Rodríguez y de Devin Haney estaban incluso por debajo en cuanto a las expectativas que teníamos sobre Munguía con respecto a su futuro y a cómo iba a manejar él el tema de ser una promesa boxística, o sea, lo que se esperaba de su carrera.
Y es que los últimos meses lo de Munguía ha sido de verdad tristísimo. Se bajó de la mandatoria con Carlos Adames. No quiso pelear por la eliminatoria al título de las 160 libras para sacar un retador para Jermall Charlo. Porque, según esto, no necesitaba ser el retador oficial porque ya estaba negociando directamente con Charlo. Bueno, pues la pelea con Charlo tampoco se hace. Se caen las negociaciones. También se baja de la mandatoria de la Organización Mundial de Boxeo por el título interino en las 160 libras con Janibek. Tampoco quiso. Entonces rechazó a Adames para pelear directamente con Charlo. No se hace la pelea con Charlo. Rechaza a Janibek. No llega a un acuerdo con John Ryder. Y la última pelea que tuvo fue con Jimmy Kelly en junio de este año. Y no sabemos qué chingados va a pasar con Munguía. Es un tipo con muchas cualidades, que tiene carisma, que tiene arrastre, que además tiene un estilo que atrae. Pero cabrón, ya. Es momento de que la oposición de Munguía sea real, de que la oposición de Munguía esté a la altura de lo que todos creemos que puede hacer. Claro que yo creo que le puede ganar a Golovkin, claro que yo creo que le puede ganar a Charlo Andrade, claro que creo que le puede ganar a John Ryder, que le puede ganar a Adames. Lo creo de verdad. Pero güey, pues ya. ¿Qué espera? Ahora, que Carlos Adames se vio bastante bien contra Macías Montiel. Bastante bien. Y sería una pelea muy atractiva. También Berlanga lo estuvo retando en Twitter. Bueno, Berlanga es una pelea interesante porque estos dos cabrones han tenido mucho hype, mucha expectativa, pero su oposición no está a la altura. Y creo que la oposición de Munguía es considerablemente mucho mejor que la de Berlanga. Pero aún así, la neta, por pay-per-views no paramos en esa pelea. Si se hace, estaría chingón. Otro de los temas de esta semana fue que Sonny Edwards publicó en sus redes sociales. Es que el Rey Martínez dio una entrevista en la que dijo que Sonny Edwards al último se había rajado. Y entonces Sonny Edwards sube a su Twitter Es campeón mundial en mosca, Sonny Edwards, por cierto. Se hablaba de una pelea unificatoria entre Rey Martínez y Sonny Edwards para un título unificado en la categoría de peso mosca. Pues Sonny Edwards sube unas capturas de pantalla de una conversación con el Rey Martínez en donde el Rey Martínez pone: hey, campeón, un gusto, te respeto, la chingada, ¿cuándo vamos a pelear? Y le contesta Sonny Edwards: cuando quieras, güey, se va a hacer pronto, ojalá se haga. Sí, ya están las negociaciones y ojalá se haga. Y se ve honestamente en las conversaciones que Sonny Edwards pues está completamente dispuesto a pelear con el Rey Martínez, güey. O sea, en ningún momento le dice: no, déjame ver, nada. O sea, sí, él también quería pelear con él. Y entonces cuando salen esas declaraciones, Sonny Edwards le manda el screenshot de las declaraciones del Rey Martínez y le dice: creí que eras un tipo diferente. Evidentemente emputado por lo que dijo Rey Martínez. Y pues con esta situación, güey, sí nos pone a pensar quién chingados se cagó. De acuerdo con Sonny Edwards, el Rey Martínez no quiso pelear con él porque aparte Sonny Edwards habría aceptado pelear en México en esta unificatoria. O sea, él dijo: yo acepté ir a México para pelear contigo, güey. Pero tú te bajaste de la pelea porque querías más dinero, todavía más, cuando ya íbamos a pelear en tu casa. Y que Rey Martínez fue el que se echó para atrás, güey. Ahora, pues el Rey Martínez, que nada más no puede tener la pelea esta con McWilliams Arroyo, se retiró de esta pelea por una lesión y luego tuvieron pues una mini pelea de 3 rounds en 2021. Peleó con el Chocolatito, pero pues no pelea en mosca desde junio del año pasado. O sea, ya va a ser año y medio. Y Sonny Edwards se dijo así como de: cabrón. No, güey, espérate. Así no fue el pedo. En realidad tú querías más dinero, pese a que íbamos a pelear en tu país, y por eso te terminaste bajando. Y pues no es la primera vez que cancela una pelea el Rey Martínez. Que es un cabrón que honestamente, pues sí, le creo mucho por la historia que tiene esta que contó el Amazon de que el vato se pelea en la calle, lo meten a la cárcel, se pelea en la cárcel, güey, sale directo al pesaje y pum, campeón del mundo. O sea, esa pinche historia no la tiene cualquiera, güey. Y aparte es un tipo muy carismático. Desde cómo habla, cómo se expresa todo. No sé si tenga miedo el Rey Martínez, pero lo que sí es que hubo una discrepancia ahí de acuerdos y que Sonny Edwards tiene más pruebas a su favor. Y las expuso. Estas conversaciones que tuvo y demás chingaderas, pues yo creo que sí le dan el sartén a
a Sonny Edwards. Pero, puta, pues ojalá pronto tengamos noticias de una unificatoria, porque esta de Rey Martínez contra Sonny Edwards tenemos saboreándola también, no sé, güey, un año y nada más no se da. Otro anuncio, bueno, no anuncio, esta todavía no es oficial, pero al parecer Kazuto Yoka y Joshua Franco están bien encaminados en una negociación para pelear en esta tradicional velada de fin de año que se hace en Japón por la unificación de los títulos Super Mosca de la Organización Mundial de Boxeo y de la Asociación Mundial de Boxeo. Aquí, pues, honestamente es un peleón, güey, porque estos dos son top 5, top 6 en la categoría Super Mosca, los dos. Entonces, pues estaría muy chingón. Joshua Franco, que era mandatorio del Gallo Estrada, el Gallo Estrada que la declina para buscar la pelea con Chocolatito. Y pues ojalá se haga con Kazuto Yoka. La inactividad le vendría en contra a Joshua Franco, porque pues le ganó a Andrew Moloney en agosto del 2021 y desde entonces no pelea, mientras que Kazuto Yoka pues sí ha estado activo, güey. En septiembre del año pasado le ganó al Chihuas, en diciembre de ese mismo año le ganó a Ryoji Fukunaga y en julio recientemente le ganó a Donny Nietes. Entonces, pues ahí la inactividad está del lado de Joshua Franco, pero pues aún así yo sí le veo condiciones a Franco para dar un peleón. Si esta pelea se hace, güey, que me disculpen mis tíos y quien sea, cabrón, me vale verga. Voy a estar al pendiente de esa pinche pelea, güey, en Año Nuevo. Al Chile, güey. O sea que estamos... Si no me equivoco... puta madre, nomás porque la pinche compu no está jalando, pero... ¿Cómo está el horario en Japón, güey? O sea, allá en mediodía es en la madrugada aquí, ¿no? O sea, si allá pelean en la noche, aquí estaremos como en la tarde, ¿no? Puta madre, pinche computadora. A ver si jala y puedo revisar la diferencia de horarios. Pero no mames, qué tirote, la neta, sería el de Kazuto Yoka contra Joshua Franco. Yoka, que tiene marca de 29 ganados, 2 derrotas, 0 empates. Y Joshua Franco, que tiene marca de 18 ganados, 1 derrota y 2 empates. Estaría muy chingón el tiro, la neta. Ojalá se dé. Va encaminado. Pelea unificatoria. Esta pinche división está plagada de talento, güey. Es increíble. O sea, ya... Por si fuera poco, se le sumó el Puma Martínez, güey. O sea, por si fuera poco, con Gallo, Chocolatito, Yoka, Joshua Franco, Bam Rodríguez, ya también se sumó el Puma Martínez, güey. Entonces, vete a la verga, está atascada esta pelea. Más noticias que tenemos es el anuncio de Josh Taylor para la revancha contra Jake Catterall. Sería el próximo 4 de febrero del 2023. Y es que la primera pelea, honestamente, sí estuvo bien pinche polémica, güey. Yo sí vi ganar a Catterall. O sea, estaba muy cerrada, no me parece robo. Mucha gente lo manejó como robo, pero yo no la vi como robo. Las tarjetas fueron 114-111 y 113-112 para Taylor y 113-112 para Catterall. Decisión mayoritaria. En el resultado, es decir, una pelea cerrada que se la dieran a Taylor, no estaba extraño, güey, pero en el conducirse durante el combate sí estuvo bien raro, güey. Por ejemplo, a Catterall le quitaron un punto en el 10º round, güey, por abrazar, o sea, completamente fuera de sí el pinche referee, güey. La neta, ni siquiera era como que estuviera muy insistente con los abrazos. Y como que sí dijo, no, güey, sí me vi muy pinche, muy sesgado. Y luego a Taylor le quitaron un punto en el 11 por un golpe tardío después de la campana. Pero aquí la situación, y en lo que sí estuvo raro, güey, y qué bien que Taylor, qué chingón que Taylor le vaya a dar la revancha a Catterall. Porque la Junta de Control del Boxeo Británico habló con el juez que dio esta tarjeta 114-111, porque aparte hay que recordar que en el octavo tumban a Taylor. Entonces la tarjeta pues no cuadraba, güey. La Junta de Control de Boxeo Británico le habla a Ian John Lewis, que fue el juez que dio esta tarjeta, y la explicación fue tan poco convincente que degradaron a este juez, güey. O sea, la Junta de Control de Boxeo Británico degradó al juez que dio esta tarjeta, güey. Entonces, evidentemente, pues claro que hubo mucha polémica, güey. Claro que con estas condiciones todo el mundo tiene argumentos para pensar que fue un puto robo. La verdad, güey.
Entonces, pues qué chingón por Josh Taylor, que le va a dar la revancha a Catterall. Catterall, que tiene marca de 26-1. La única derrota fue esa contra Taylor, y Taylor pues sigue invicto 19-0. Taylor, que es el campeón, ya no es indiscutido. Lo despojaron de un título, no recuerdo qué organismo. Lo despojaron de un título porque tenía que hacer una defensa mandatoria y él quería la revancha con Catterall. Entonces, pues no, ya no es campeón indiscutido, que dejó vacante un título, pero estará exponiendo a los otros 3 contra Catterall. Y pues qué chingón, la neta, porque sí estuvo bastante cerrada. A Gennady Golovkin, por su parte, el señor Arenas, que es el mandatorio de la Asociación Mundial de Boxeo, pues ya confirmó que el siguiente paso, y tiene 20 días para resolverlo, es una defensa mandatoria del título de la Federación Internacional de Boxeo contra Esquiva Falcao, el brasileño de 32 años, que fue medalla de plata en los Juegos Olímpicos, que tiene marca de 30 triunfos, 0 derrotas, pero pues no se dejen engañar, la neta el récord no tiene ningún nombre interesante. Su victoria más importante de este señor Esquiva Falcao fue contra Patrice Bowley, el canadiense. Entonces, pues honestamente no se espanten, güey. En el Campeonato Mundial Amateur de 2011 perdió contra Ryota Murata, que ya perdió contra Golovkin. Digo, yo sé, es amateur, fue hace un chingo de tiempo, no es como una referencia tan clara, pero pues, es para que más o menos tengan una idea. Y pues sí tiene condiciones, el vato, la neta es buen boxeador, pero la oposición que ha enfrentado, güey, pues es prácticamente nula, la del brasileño. Entonces Golovkin tiene que defender este título y luego ir contra el mandatorio de la AMB, que es Erislandy Lara. Entonces, pues tiene 20 días para resolver este pedo Golovkin. Tiene que pelear con Esquiva Falcao la mandatoria del título mundial de la Federación Internacional de Boxeo, y luego el que gane tiene que ir en la mandatoria de la defensa para el título mundial mediano de la Asociación Mundial de Boxeo. Golovkin tiene para ponerle sus cocos a los dos. Al Chile, con 40 y todo el pedo, no le hace. Si les ponen su madre. Y bueno, Erislandy Lara tiene... Bueno, con Erislandy Lara no sé, güey, porque es un tipo muy elusivo, con una técnica importante, güey, que a lo mejor puede aprovecharse un poquito de que ya Golovkin no está en su prime, y esa falta de movilidad la puede explotar el cubano. Son buenas peleas, sobre todo la de Lara. Esquiva Falcao creo que es un tipo no muy probado en la élite, y yo sí le veo ciertas condiciones, o sea, creo que puede ser interesante una pelea, pero tampoco estoy convencido de que tenga para ser campeón o campeón unificado. La pelea que vi de él fue contra Patrice Bowley, y honestamente, pues no, tampoco fue como que me dejara con la boca abierta. Se vio bien, ganó bien, pero puta, pues no creo que esté como para que te cagues, perdón por la expresión. Entonces, pues vamos a ver, pero pues si tenía la esperanza de ver a Golovkin próximamente contra Charlo, contra Andrade, pues va a ser complicado. Tiene que defender los títulos enfrente. Ahora que tal vez si pacta una pelea con Charlo por la unificación del título del Consejo Mundial de Boxeo, con Janibek no va a pelear, porque Janibek ya ha dicho 1000 veces que lo ve como su carnal. Entonces solamente queda Jermall Charlo en la 160 como campeón. Tal vez ahí sí va a pelear por otro título en la 160 contra Jermall Charlo. Bueno, pues seguramente tanto la Federación Internacional de Boxeo como la Asociación Mundial de Boxeo, pues está bien. Tal vez dirían, bueno, ok, aguantamos, güey. Pero el que gane tiene que defender contra Esquiva Falcao y contra Erislandy Lara. Lo que sí, y ya para cerrar, es que a toda esa raza que le mama el estilo mexicano, que le mama el boxeo en corto, que le mama ese pinche espíritu guerrero, güey, tengo buenas noticias. Y es que este fin de semana pelea el Bronco Lara contra José San Martín, el colombiano, en la categoría de peso pluma. San Martín tiene marca de 33 victorias, 5 derrotas, 1 empate. El Bronco Lara es favorito con marca de 24-2-1. La pelea va a ser en la Plaza de Toros, México. Y bueno, pues honestamente sí es un tanto decepcionante, porque ya se tenía pensado que iba a pelear el 24 de septiembre contra League Wood por el título mundial en la categoría. Iba a ser la primera pelea del Bronco Lara por un título mundial, y honestamente después de lo que vimos contra Josh Warrington, en donde se vio puta fantástico, cabrón, con una pegada, con una quijada, con un aguante, con un ritmo
increíble. Warrington le conectó lo mejor. Vimos al mejor Josh Warrington, que por cierto va a pelear contra el Venado López este diciembre. Hay que estar también pendientes de esa pelea, porque en una de esas gana el Venado, y en la pelea del Bronco contra Wood, si es que Wood deja de correr, si es que Wood deja de esconderse, pues tendríamos ahí una pelea entre mexicanos para pues adueñarse de la división. ¿Y por qué digo que Wood está corriendo, güey? La pelea iba a ser el 24 de septiembre, se cayó porque aparentemente tuvo una lesión. Primero no dijeron ni qué pinche lesión había sido, güey. Ni siquiera dijeron qué pinche lesión había sido. Y la AMB a la fecha, hasta el día de hoy, no ha recibido pruebas clínicas de esa lesión, güey. Que es el organismo, evidentemente, en el cual Leigh Wood es campeón del mundo. Y Leigh Wood, que viene de un peleón contra Mike Conlan, espectacular el pinche tiro, güey. La neta, muy bien se vio y fue un combate muy, muy chingón. Pero, pues, todo parece indicar que sí le dio frío, le dio frijol, le tembló, se le hizo chico contra el Bronco Lara. Que, puta, si buscan un peleador joven, tiene 24 años, si no me equivoco, el Bronco Lara. Joven, con el estilo mexicano y proyección, este cabrón es la respuesta. Pelea este fin de semana contra José San Martín, el colombiano. Hay que estar al pendiente del Bronco Lara. Seguramente va a ganar, tendría que ganar, es favorito. Digo que también Josh Warrington era favorito contra él y luego pues, le pusieron sus cocos a Warrington, pero pues seguramente el Bronco Lara nos va a dar mucho de qué hablar en los próximos años, porque además su estilo es extraordinario, güey. O sea, su estilo es fajador. A los que les gusta un poquito más el boxeo técnico y así, puta, no vayan ahí, pero igual el vato es entretenidísimo. La pelea con Warrington fue fantástica. Tiene una quijada esplendorosa, güey. Tiene una pegada descomunal. Tiene un ritmo, no lo echas para atrás de ninguna manera. O sea, el Bronco honestamente tiene un estilo muy, muy atractivo que a los fans del boxeo va a atrapar. En cuanto este cabrón se empiece a hacer un nombre, cuando le dejen de correr gente como Leigh Wood, por ejemplo, van a ver que va a dar mucho de qué hablar. Entonces, pues ojalá gane el Bronco, ojalá gane el Venado y luego que se topen entre ellos, güey, sería fantástico. Con esto cerramos este quinto episodio de Vendas y Guantes, su podcast de boxeo favorito. Por favor, suscríbanse, compartan y estén al pendiente del canal, porque próximamente, si les gustan otros deportes, estaremos incluyendo contenido de los mismos. Se despide Leonardo Ortiz, los espero en mis redes sociales. En Facebook estoy como Leo Ortiz Deportes, en TikTok estoy como Leo Ortiz Deportes y en YouTube también estoy como Leo Ortiz Deportes. Por favor, suscríbanse y activen la campanita. Nos vemos.